Bienvenidos alumnos nuevamente a nuestra clase virtual del curso de razonamiento verbal. La clase anterior habíamos trabajado sobre el tema de familias de palabras. Habíamos visto sobre cómo se formaban estas familias, qué era una raíz, entre otros. Hoy vamos a dar una continuación sobre ese tema anterior. Bien, hoy nuestro tema que vamos a trabajar es el siguiente. El tema es variaciones de las palabras. Recordemos que una palabra es un conjunto de sonidos que van a expresar una idea. Y pues hay una gran diversidad de palabras. Tenemos un gran y un amplio vocabulario léxico. En todo caso, las palabras tienden a variar. Por eso, de ahí el tema que trabajamos hoy día, variaciones de palabras. Vamos a ver la gran cantidad de palabras y cómo de una palabra podemos obtener otras más. Entonces, la palabra está conformada por una raíz y lo hemos visto en la clase anterior. Recordemos que la raíz es la parte que no varía, ¿cierto? Entonces, y como esa palabra está formada por una raíz, a su vez se le añade lo que denominamos y que nosotros conocemos como los afijos. Voy a explicar a continuación qué es un afijo. Bien, comenzamos primero con lo que era la raíz. Miramos lo que aparece aquí en la pantalla. He colocado un ejemplo. Te dice casa, casita, casucha, caserío, ¿cierto? Entonces, en estos ejemplos, ¿cuál es el segmento o la parte que no cambia, que no varía? Cas, ¿verdad? Entonces, es esa parte lo que denominamos que es la raíz. Bien, ahora paso a explicar qué es un afijo. Los afijos se dividen en dos: prefijo, sufijo. Comenzamos con el primero. El ejemplo que tienes aquí es entretener y el siguiente, contraponer. Si te das cuenta, aquí la raíz está justamente, es la primera, tener, y la de abajo es poner, ¿cierto? Lo que está subrayado antes de la raíz viene a ser el prefijo. Lo que está antes. Pasamos al siguiente. Sufijo. El sufijo es lo que va después de la raíz. Coloco ejemplo aquí en la pantalla. Te he puesto la palabra mujer. Y en la palabra mujer le he añadido un sufijo. ¿Cuál sería ese sufijo? Cita. La palabra entonces es mujercita. El sufijo es lo que va después de la raíz. Bien. Ya he entendido que es una raíz, que es un prefijo y que es un sufijo, nos damos cuenta que con la ayuda de estos dos, de estos prefijo y sufijo, podemos originar nuevas palabras. Se da una variación de palabras. Bien, y coloco un último ejemplo. La palabra que ves aquí es submarino, ¿cierto? Si te das cuenta, y puede ocurrir, en una palabra encuentro prefijo y sufijo, como ves en el ejemplo que aparece aquí. Aquí el prefijo es sub, la raíz es mar y el sufijo es ino, submarino, así como se ha separado. Listo. Ahora, a continuación vamos a dar pase a los ejercicios que están en tu compendio. Te pide que escribas cuáles son los prefijos que aparecen en cada una de las palabras. Recuerda que el prefijo es lo que va antes de la raíz. Inconsciente viene de la palabra consciente. Entonces aquí el prefijo vendría a ser in. Prefijo viene de la palabra fijo. Entonces, ¿cuál es el prefijo en este caso? Pre. Submarino viene de la palabra mar o marino. En este caso es sub. Impenetrable viene de la palabra penetrable. En este caso es im. Bien, y así sucesivamente se va a desarrollar los demás ejercicios como estás viendo en la pantalla. En la número 2 tienes que identificar cuáles son los sufijos de cada palabra. Recuerda que el sufijo es lo que está después de la raíz. Verdoso proviene de la palabra verde. En este caso, ¿cuál es el sufijo? Oso. Bravura viene de la palabra bravo. En este caso, el sufijo viene a ser ura. Ternura proviene de la palabra tierno. En este caso sería ura. Alpinismo proviene de la palabra alpino. En este caso, el sufijo es ismo.
Así como estás viendo en los ejemplos, tienes que ver primero de qué palabra provienen para luego obtener cuál es el sufijo de cada una de ellas. Pasamos a la práctica que está en tu compendio. Te dice, tienes que prefijar, es decir, añadir prefijos a cada una de las palabras. A ver, vamos a pensar un poquito. Te dice, aprovechar. ¿Cuál sería un prefijo que puedo unirla? Desaprovechar, por ejemplo. Posible, podría decir imposible, con M. Bien. Terrestre, podría ser extraterrestre. Comprensión, lo opuesto de comprensión sería incomprensión. Bien, así como estás viendo en la pantalla. Y en la siguiente fila podríamos decir probar, comprobar, poner, disponer o posponer, abuelo, bisabuelo, de culto, lo opuesto sería inculto. Bien, en la número 2 tienes que formar familias de palabras, tienes que agruparlas. Por ejemplo, de campo, ¿cuáles serían su familia de palabras? Campamento, bien, ¿cuál más? Campesino y uno más falta, campestre, bien. De piedra igual, ¿cómo sería? Pedrusco, empedrado, picapedrero. Así como estás viendo el ejemplo que ya está resuelto. Lo demás te dejo para que tú puedas avanzar en casa. En la número 3 debes subrayar cuál es la raíz de cada una de ellas. Para ello te voy a mostrar el cómo o el modo en cómo tú puedes desarrollarlo. ¿Cómo vas a saber cuál es la raíz de estas palabras? Primero ten en cuenta lo siguiente. Mesita proviene de la palabra mesa. Entonces, recuerda que la raíz es la parte que no cambia, que no varía. En este caso, ¿cuál es la parte que no cambia? Mes, ¿verdad? Mes viene a ser en este caso la raíz. Entonces, hasta la letra S viene a ser la raíz. Vamos con la siguiente. Sillones. ¿De qué palabra proviene? De sillón, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte no cambia? Hasta la N. Sillón. Todo lo demás, todo. Esta es la raíz. Recuerda que la raíz es la que no varía. Espejito. ¿De qué palabra proviene? De la palabra espejo. Entonces, ¿cuál es la parte que no cambia? Hasta la J. Bien, hasta la J. Ese también viene a ser la raíz. De esa manera se han resuelto los ejercicios y hemos podido obtener cuál es la raíz de cada uno de ellos. De esa manera, como ves, se debió subrayar cuáles son las raíces. En la siguiente fila, uñero proviene de la palabra uña, y ahí ves. Camarote de la palabra cama y mesa podemos obtener de ella, ¿no? Palabras como mesita. En el siguiente ejercicio debes añadirle prefijos a cada una de las palabras. Por ejemplo, móvil, en este caso, ¿cuál sería el prefijo adecuado? In, ¿verdad? Entonces la palabra creada sería inmóvil. De histórico, como ves, sería prehistórico. De la palabra compuesto, le añado des y formo descompuesto. Director, le añado sub y formo la palabra subdirector y así sucesivamente. En la número 5 se debe entresacar cuáles son los afijos. Recuerda que los afijos son prefijos y sufijos. Para ello te doy dos palabras. Hay que colocar cuál es cuál. Veamos el siguiente video. Para saber cuál es la raíz de esta palabra, prefijo y sufijo, ten en cuenta lo siguiente. Primero, de inmovilidad puedo obtener la palabra movilizar, proviene de la palabra movilizar, o móvil también, o movilidad. Si te das cuenta de estas tres palabras que conforman una familia de palabras, ¿cuál es la parte que no varía, que no cambia? Móvil, ¿verdad? Hasta la L, móvil. Entonces, esta parte es la raíz. Móvil es la raíz. Ahora, si esta es la raíz, ¿cómo se llama lo que iba antes de una raíz? El prefijo. En este caso, de la palabra que me están dando aquí, ¿cuál viene a ser el prefijo? In, que es lo que está antes de la raíz. In viene a ser el prefijo. Bien. Y ahora, ¿cómo se llamaba aquello que iba después de la raíz? Sufijo. En este caso, el sufijo viene a ser idad. Y de esta manera pudiste determinar cuál es el prefijo, raíz y sufijo.
En esta palabra que es deshonestidad, ¿cómo vas a determinar igualmente cuál es prefijo, raíz y sufijo? De esta palabra deshonestidad podemos obtener honesto, proviene de la palabra honesto, honesta, honestamente, entre otros. Todos estos conforman una familia de palabras. Ahora quiero que te des cuenta cuál es la parte que no cambia, que no varía. En este caso viene a ser honest, hasta la T. Honest. Es la parte que no cambia, que se mantiene igual. Entonces, ese de ahí viene a ser mi raíz. ¿Cómo se llamaba lo que iba antes de la raíz? Se llamaba prefijo. Prefijo. Y lo que iba después de la raíz, sufijo. Y de esa manera ya hemos podido detectar cuál es cada uno de ellos. Es así como se debe completar el cuadro, colocando cuáles son los prefijos, cuál es la raíz y cuál es el sufijo. Bien, esto ha sido entonces la práctica y los ejercicios que hemos trabajado el día de hoy. Muy bien, alumnos. Entonces, esta ha sido nuestra clase de día. Hemos visto sobre variaciones de palabras, qué era una raíz, qué era un prefijo, sufijo, cómo analizar y descomponer una palabra. De ese modo, y también hacerles recordar que todos los ejercicios y ejemplos que estoy colocando en este video están en sus compendios. Bien, entonces dejo a su vez la tarea que corresponde al tema de hoy y nos vemos entonces la siguiente clase. Cuídense.